Por ser Campamento, quiero agradecer primero el espacio a la Biblioteca Municipal por permitirnos hacer este ciclo. Quiero, por favor, invitar adelante al señor presidente. Arriba. Bueno, primero agradecer la invitación. Mi nombre es Andrés, yo soy el director nacional de una agrupación que se llama Academia Chile. Es una agrupación que nació en Talca hace ya 5 años y que se dedica a la enseñanza de técnicas formales de esgrima, ya sean orientales o también de influencia europea, pero llevándola un poco al mundo fantástico de Star Wars. Un poco el fin de esta agrupación es conglomerar gente que sea fanática de Star Wars, pero que también le guste el deporte de la esgrima y aprenderlo de una manera un poco diferente. Es una agrupación sin fines de lucro que está desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Somos más de 150 personas el día de hoy y todos son fans de Star Wars y todos son fans de la esgrima. Eso, muchas gracias. ¿Y cómo podemos aprender esgrima? ¿Dónde damos clases? Aquí en Talca nos juntamos, bueno, como esto sin fines de lucro, a la gente no se le cobra por enseñanza, tampoco hay, no somos los doyos que uno tiene que pagar una matrícula, tiene que pagar una mensualidad. Aquí lo que se hace es que cada persona, cuando ya lleva 4 prácticas en el cuerpo, así, y pasa a ser miembro de la agrupación, todos pagan una membresía. Si son 3.000 pesos, como comprar un mantel, un flyer, cosas por ahí. Primero que todo, entonces, está claro que nosotros no cobramos por enseñar, y acá en Talca se entrena los días jueves y los días domingos a un costado del Tortus de la Florida, en la Avenida Colín. Para entrenar hay que tener ganas. No hay que ser deportista, no hay que tener dones para el esgrima. Nosotros buscamos, a fin de cuentas, que la persona lo pase bien, por sobre todas las cosas. Algunos aprenden el deporte con una disciplina más profunda. Hoy ya tenemos chicos que participan en salas de arma europea, algunos participan ya como esgrimistas olímpicos, que nacieron de nosotros, han aprendido con nosotros y hasta el día de hoy hablamos y me dicen, no, y todo lo que nos aprendimos, pucha, al principio. Así que es un deporte, a fin de cuentas, igual. Pero para participar aquí, o escribir al Instagram, Academia Chile, ir, tener ganas, nada más que eso. Bueno, y ahora le cedo el espacio a Vittorio, nuestro curador, para que podamos hacer todas las preguntas. Hola Andrés, gracias Juliana. Bueno, voy a comentar así como brevemente cosas como también el contexto que es un cineclub. Un cineclub es simplemente un espacio donde un grupo de personas se reúnen a proyectar películas, se seleccionan. En los viejos tiempos incluso fundador de los cineclubes en Francia, Jean Vigo, y él a veces había un desafío que pues llegaban personas con rollo de película y exhibían películas. Después se ponían a discutir. Conseguían quién conseguía películas cada vez más extrañas o de Gamboder. En este caso, elegimos un ciclo de cine en torno al universo Star Wars, o el cine que inspiró el universo Star Wars, de la mano así como de la reflexión mía, un poco consideré que era la primera instancia, era muy importante mirar a alguien como más cercano a este tema para abordar ciertas cosas que yo podría pasar a equivocarme o decirlas de alguna forma. Pero por otro lado también yo soy un gran fanático de la saga de infancia, de esos que cuando niños de los 3 años empezaron a ver Star Wars como pasatiempos y como 5 veces en una tarde la volvían a pasar otra vez. Así que es una película que la tengo muy en el ADN, mucha nostalgia. Y por eso también una de las razones que consideré que era un buen punto de partida para hablar de cine aún más clásico de Star Wars. Principalmente la fortaleza escondida yo podría resumirla en una palabra que es matiné. Es un cine de matiné, es un cine que tiene
de alguna forma todas las amalgamas que tenía la película de matiné. ¿Cómo explicarlo así? Un ejemplo, lo que era en Chile era Peneca, lo que era la revista El Club de Peneca. ¿Por qué? Porque es una película que pasea por la acción, la aventura, la comedia, tiene una acción así a un nivel que a mí me vuelan los pelos todavía viendo esas escenas de combate porque realmente están adelantadas por años a la forma de rodar la acción. Yo creo que uno podría haber visto en los mismos tiempos Eisenstein, Raoul Walach y Akira Kurosawa cómo manejar la acción. O sea, es algo muy, para la época, muy arriesgado, muy distinto. Y a mí otra cosa que me impresiona todavía hasta la fecha de la película, viéndola ahora de nuevo, es cómo, al igual que Star Wars, cómo de alguna forma esta película está hecha de la forma de aventura, de que tenemos 5 protagonistas y aún así no cometemos el error que tenía el cine más clásico, que era mantener a veces los 5 protagonistas. O sea, cuando tenía una película, estamos hablando de un viaje ecuménico, un viaje del héroe, tenía hasta estos 5 personajes toda la maldita película en el mismo plano. No, aquí tanto George Lucas como Kurosawa tienen esa idea, por ejemplo, los 7 samuráis de la película, es meter todos estos personajes e irlos separando. A pesar de que tú vivas la misma experiencia de montaje, el que esperaba sentir en un plano, estos personajes están, de alguna forma, se empiezan a separar para generar sus historias y de alguna forma no sobrecargar el plano. Es una habilidad que tanto Kurosawa de alguna forma la crea con mucha más seguridad que cineastas anteriores y George Lucas, pero en el Nacimiento de una Nación la toma y la maneja. Otro factor que también es como destacar que, no sé si vieron, los que ya no habían visto La Fortaleza Escondida en comparación a Star Wars, el esqueleto es explícito, o sea, aquí está la forma marcada y pegada. Incluso yo, por lo menos que tengo entendido de las películas que George Lucas quería adaptar como de alguna forma, hacer la película de ciencia ficción, o sea, de libros, y tanto ya cuando ya dijo ya que no sé La Fortaleza Escondida lo hicieron, dijeron muchos que no. Entre eso está John Carter, que quería los derechos del libro de John Carter, Flash Gordon, no sé qué tanto va línea, llegó a como negociar como libro, y La Fortaleza Escondida la quería así textual, o sea, la quería llevar al espacio, o sea, esta misma trama, pero de alguna forma esto como se rechaza a Kurosawa fue muy hermético en ese sentido, termina realizando este esqueleto que tiene también muchas cosas de Tolkien, tiene muchas cosas de otras cosas de la antropología, y también para mí principalmente es el tema de lo muy marcado que tiene este libro, Star Wars, y aquí el esqueleto de lo que son este viaje del héroe en torno a los arqueotipos. Estamos de alguna forma acá en Star Wars, estamos frente al arqueotipo de los personajes que cumplen ciertos roles en una obra de teatro, en una trama, en una estructura, que incluso George Lucas habla mucho de un libro que se adaptó, que es El héroe de las 1000 caras, de Campbell, que es un antropólogo que de alguna forma pesca toda esta amalgama universal, muy junguiano el libro, para mi gusto, pero toma todos estos elementos del arquetipo y lo empieza a poner en torno a descubrir ciertos pasajes, y empieza a descubrir un número de estaciones que recorre el héroe para poder construirse. Y aquí en La Fortaleza Escondida lo vemos muy marcado, a diferencia de Lucas, con el tema del viaje de las castas. Aquí está una película que estamos frente a castas, castas sociales y estatus y responsabilidad y roles. Pero no es lo mismo que nacer y que te digan que tú estás para ciertas castas, o tú eres una princesa, tú eres el guerrero y ustedes son de alguna forma los campesinos o el arlequín. Implica que no se va a formar cuando yo te voy a entregar una serie de formas de educación. Todo esto va con el torno de un viaje, hay un recorrido, hay estaciones, hay, en el libro de Campbell, como también está súper tomado eso, es el tema del recorrido del héroe, que va desde un inicio, una formación, hasta una caída total, o sea, una gran pérdida, que posteriormente va con el tema del conocimiento del elipsis y la nueva conocimiento. En el caso de La Fortaleza Escondida hay un tema para mi gusto como que a destacar, que es el tema del oro. ¿Qué es el oro? ¿Qué es el oro material? ¿Qué es el oro filosófico? ¿Qué es el oro químico? Que es el concepto de que tenemos estos dos protagonistas que son como los principales de la película, los conductores, que son los dos, de alguna forma, campesinos, guerreros perdedores que terminan vagando,
pero todavía no tienen el entendimiento del oro. Incluso son tan cobardes y tampoco son tan hábiles como para poder matar por oro o sacrificarse por oro, solamente el oro como oportunidad. Y están en todos los personajes también que empiezan a aprender un poco el concepto del oro. De alguna forma uno resume esta película, son como muchos captulitos y pasajes en torno a ese conflicto del oro y la percepción que tienen, y incluso entender qué es más valioso, como que empiezan a aprender qué es más valioso de todos los personajes. Y el momento como clave es cuando la protagonista ya entiende como su rol, el cambio que tiene que hacer en torno a una nueva sociedad, es como lo que presenta posterior. Para mi gusto es también igual que estos son como películas de iniciación, porque son en torno a reflexiones sobre un tema súper simple que termina de alguna forma. Los personajes, los protagonistas no son criticables, son cómicos, pero no son criticables porque están en una etapa de un viaje de crecimiento. Es como una reflexión al final. ¿Sí? Me gustaría que funcionara así como por partes. Ahora que lo mencionas, vuelvo a recordar la escena donde estaban haciendo la pelea, pero en el momento en que la estaba viendo, no sé si les pasa a ustedes, yo no vi qué tipo de toma hicieron. En otros momentos de la película sí estaba consciente de cómo estaba enfocada la cámara o qué tipo de plano estaban usando, pero cuando están haciendo la pelea no me doy cuenta de qué ejercicio hicieron con la cámara. Es una técnica que sí, que Kurosawa es uno de los maestros en ese sentido, pero viene trato de no profundizar mucho en cosas cinematográficas, me interesa más como que sea textura, pero para brevemente, los padres de esto son los rusos. Y el padre de todo esto es Eisenstein. ¿Pero cómo se llama la técnica? Pero estoy explicando eso, por eso. Existen distintas formas de montar. Hay una cosa que se llama montaje tonal, que es el montaje de alguna forma que termina siendo, es una habilidad múltiple de la serie Eisenstein. Kurosawa fue muy ruso para sus cosas, muy americano en aprender cosas de UFOR como de Rusia, de las dos corrientes, y termina creando una forma que se nota desde el sentido de que él sabe, y la película completa, él sabe cuando se corta o cuando se deja el plano abierto completo, de tal forma que los personajes actúen, se invisibiliza el momento que la cámara queda invisibilizada. Y en las escenas de acción, él trabaja mucho en dos temas técnicos, que son súper así, voy a hacerlo muy breve. Trabaja en plano general, presenta la situación completa y te la presenta de una extensión casi invisiblemente agotadora, que de tal forma es presentar la situación, darle la cotidianidad, la naturalidad, y después termina montando cuando es necesario montar y cortando cuando es necesario. Suena muy raro, pero va aplicado a cosas de sentido de narrativa de montaje en ritmo, que es principalmente presentar las escenas principales de situación, darle atención con la extensión máxima, y posteriormente se va empezando a cerrar más la escala de plano hasta que tú vuelves a crear otras pausas. Pero todo eso son métricas rusas. Esto es muy, por eso Botenki, que la escuela del tema es muy ya en vigor, el cine ojo, que son noticiarios cotidianos que empiezan a buscar la escala de plano hacia cosas como invisibilizar la cotidianidad. Y eso de ahí se estudia. Incluso, como explicaba hace un rato atrás, Kurosawa es el que viene del western, estudia mucho el western, estudia mucho el Shakespeare y lo lleva a Chapara. Pero posteriormente John Ford y todos los Howard Hanks, que son como digamos casi los dos que hacían los grandes western americanos, terminan tomando Don Sager, copiándolo de Kurosawa textualmente. Es más, hay películas como Siete Samuráis y Siete Magníficos son cargar las espadas por la pistola. Las peleas de Kurosawa en general son como muy limpias. Sí. Esta película no la había visto, pero una vez hubo un tiempo que estuve pegado con Kurosawa, un amigo me metió y fue como que me vino Siete Samuráis, Sanjuro, y generalmente como que cuando hay unas peleas se despeja. Naturalismo. Entonces de repente no sé, hay peleas en el cine de acción en que están como todos peleando así como que hay un caos. Aquí las peleas como que pasan a ser como un ritual. Hay una frase que una vez escuché de un montajista que dijo: el cine de acción se graba, no se monta. Que es un acto de mediocridad actual. Si tú ves Rápido y Furioso, como no tienes la habilidad de hacer acción, no eres un buen director de fotografía, principalmente. Siempre la cámara se está moviendo. Siempre la cámara se está moviendo. Me pasa mucho, por ejemplo, me gustan las películas de Jackie Chan por lo mismo, porque la coreografía es muy continua. Es que lo que es una pelea de verdad, lo que pasa moviendo. si
te das cuenta de una cosa. Pero ¿es una pelea de verdad? Sí. ¿Es una pelea de verdad? No, y Va al estilo de los samuráis, porque los samuráis eran como unas peleas de un golpe. Toshiro Mifune, que es el protagonista más de la parte de acción de esta película, Kurosawa no lo soltó hasta que empezó a hacer Eso cine es íntimo. relevante. ¿Por qué? Porque el tipo sabía andar a caballo, sabía usar espada. Entonces, Sí. te das cuenta que la escena de acción era caballo de espada. Y con la fuerza que se paró con la Claro, espada. o sea, tú no, o sea, ponía a Richard Gere a hacer eso. Se No, rompe. va a estar como cuatro dobles para remontarlo. Aparte, claro, eso es otro caso. En Oriente, no quiero dar la letra técnica, en Oriente se acostumbra mucho a no respetar mucho al actor. Me voy a explicar por qué. Me refiero a Jackie Chan, no tiene un seguro, el seguro de actor equivalente al seguro de actor que tiene Richard Gere. O tiene cualquier otro actor. ¿Por qué? Porque si se me cae Richard Gere, o pasó de con Harrison Ford y Indiana Jones, el rodaje se suspendió un mes. Jackie Chan se cae, como los estudios Toy son más baratos y nuestros actores no son tan caros. Acá tú eras un asalariado, no era una estrella, aunque fuera muy estrella, sigue siendo un asalariado de los estudios. Incluso Kurosawa fue un asalariado. No fue millonario nunca en su vida. La única vez que ganó dinero, dice, en el cine fue cuando cobró los derechos a Sergio Leone de Yojimbo en el fusil de los dólares. La única vez que ganó dinero. Pero entonces, el actor estaba dispuesto a estos riesgos y todo, pero... El cine más humilde. Claro, entonces por eso también un poco el cine americano se monta mucho, porque tú no podías arriesgar a Richard Gere en un plan. A Toshiro Mifune sí, él está dispuesto. Y no tenéis seguro comprometido. Dos aportes de doble, yo creo que es importante remarcar. Akira Kurosawa para nosotros debe ser la puerta abierta a Occidente. Sí. Nunca antes sabíamos sobre cine japonés hasta que ganó Rashomon en 1950 en el Festival de Venecia. Eso abrió la puerta a todo el cine japonés que nos estábamos perdiendo. Teinosuke Hinosaga, que era el experto en cine de mujeres. Osu. Yasuhiro Ozu, que es el maestro del silencio, de la familia, de los cabros chicos. Pero además, la visión que tenía Akira Kurosawa respecto a un cine que nosotros también estaba vedado, cine ruso, por ejemplo, por cuestiones políticas, pero también el cine americano, que no echaba 100% en el público intelectual, porque el western es popular, que llegaba a las masas. Entonces era como el gran maestro en el sentido de que Kurosawa de alguna manera entendió que él, reformando un poco el lenguaje a partir de su propia historia, entre comillas, medievales, esta de los guerreros medievales, podía renovar el cine de su país, porque el cine de su país era súper conservador. Él rompió con muchas cosas, y me llama la atención esta película por dos motivaciones, Vittorio. Creo yo que aquí lo enmarca que él fue el primer feminista del cine nipón. Sí, La totalmente. figura de la mujer a la altura del hombre, igual que John Ford. No la despreciaba, no era copetinera, no era prostituta, era mujer a la altura del hombre común, guerrera. Entonces, ese nivel de concepto intelectual que tenía Kurosawa respecto al cine y llevar los temas que de repente causaban sensación, también causaban golpes en su propia cultura, permitió llegar a los festivales internacionales donde cautivó a todo el mundo. Rashomon, todo lo que hizo después con una gran película sobre exactamente Vivir, que es una tremenda película sobre un jubilado que sabe que va a morir de cáncer terminal y decide patentar una placita para niños, ¿entendés tú? Y en un periodo muy difícil. Hay que acordarse que Akira Kurosawa es de la posguerra, por lo tanto había algo respecto a la sociedad japonesa que perdió todo Hiroshima y Nagasaki. Y esa visión está también en su cine. Es una visión rupturista, diría yo, absolutamente innovadora, pero además es el gran padre que nos permitió ver el cine japonés en Occidente. Si él no hubiera triunfado como lo hizo, no hubiéramos perdido todo lo que vino después. Hasta, no sé, Kaneda Shindo, Nagiya Oshima, que hizo El Imperio de los Sentidos, El Imperio de las Pasiones. Son tremendas películas, muy duras, muy adultas, casi pornográficas. Hay una que estuvo a un dedo de entrar a este cine que es Hareniri de Kobayashi. Exacto. Que creo que es una película también que pone el tema, el concepto de la escala de plano que vemos en el cine de los 70, 100. O sea, algo que estaba manejando en el Oriente de los 60, estoy hablando de esta película de 1958. A mí me es fascinante cómo uno ve dos cosas. Para mi gusto son los ritmos cinematográficos, como también narrativas que están destinadas, como tú dices, a un mundo que, o sea, esto tiene partes tan Bergman, tan Buñuel, tan que pesan tanto
pero no lo descarta agregarlo en el matiné. Que de alguna forma volviendo, eso cuando gana Rashomon, ni siquiera Hitchcock, ni siquiera John Ford, ni siquiera ninguno de los grandes se aproximó recién a ese logro con una película igual que es bastante compleja, pero sigue siendo una película visible. Esta película entretenida, eso es lo que tiene. Sí, son súper. Tienen un ritmo que. Claro, puede estar 2 horas entretenido. Sí, o sea, uno mantiene la proporción, uno ve, hay ciertas películas de emblemas del cine clásico que a mí son relevantes, y yo sé que igual para ahora son pesadas. Son platos pesados. Esta película es de años. Tú entras por Kurosawa por Los Sueños, por ejemplo, que se exhibió que es la más simple. Claro, es la más simple porque son todos los cortos y están todos los temas ahí. Pero tú ves Kagemusha, tú ves Ran, te quedas con la boca abierta. Que haya mucha de la Tú ves que. Dodescar, que son en Rusia. Tú te quedas con la boca abierta y dices, este hombre de otro mundo. Sí. No, y Tiene una principalmente. estética. Creo que hay algo que Pablo dice que es súper importante, que creo que también es que hablar un poco del escenario, y eso ya es para que Andrés participe, es el escenario en torno a decir que sí, es una película que igual que 200 Samuráis, creo que igual que Yojimbo, que son como en cierta etapa que digamos Kurosawa histórico, nos habla de algo muy parecido a lo que pasa por Europa posguerra, Japón posguerra, de hablar un cine un poquito más desde la ceniza. Creo que es un cine que está ya en una etapa que tú más como conoces el contexto histórico que estamos hablando de esta película, se encuentra en una etapa con, digamos, de alguna forma que se puede comparar a la reflexión, volviendo a Star Wars. Star Wars habla también mucho de Vietnam. Y en el caso de acá, Kurosawa habla de un periodo Japón histórico. Sí, bueno, a mí me gustaría llevar la conversación a un nivel menos técnico, más sencillo. Y vayamos a lo histórico. Que aquí hay gente que es menor de edad, gente que es más grande, entonces creo que deberíamos quizás irnos a un tema más relajado para ellos también, para que no se nos vayan a aburrir. Antes de responder tu pregunta, me gustaría generar un contexto. El cine Kurosawa en particular yo lo conocí siendo más grande. Yo tengo 37 años, no lo conocí a la edad que tienen algunos chicos de edad, yo que vivo menores de edad. Y que para ellos, evidentemente, puede ser una película que, pues palabras sencillas, te duele el trasero estar sentado ahora y tanto viéndola, así relajadamente, y es normal. Creo que una de las cosas buenas sí que tiene el cine Kurosawa, y no solamente Kurosawa, sino que lo que viene después, como decía el señor allá, Pablo. es que hoy día la sociedad en general, sobre todo el fan de Star Wars, o el fan de la cultura japonesa hoy día, porque hoy día el mundo nipón está de moda, es tendencia, desconoce un poco las raíces de todo eso, de cómo llegó hoy día, que era un poco aferrando un poco lo que decía usted. Hoy día a los chiquillos les gustan las katanas, les gusta la onda samurai, hoy día están muy de moda las máscaras estas de los onis, que son las que tienen los cuernitos. Pero toda esa indumentaria es indumentaria samurai que no se ve en estas películas. ¿Por qué no se ve? Porque estas películas están hechas en la etapa en que históricamente terminan todas las guerras. Japón estuvo en un periodo en que los señores feudales, que hoy día vendrían siendo como los alcaldes, estaban a cargo de territorios. Era igual que la Edad Media europea. Y estos señores feudales, a fin de cuentas, tenían a los samuráis, que era una clase de élite, y que eran los grandes maestros del esgrima. Y de ahí nace todo lo que viene siendo el Kenjutsu, que es el alma mater de la esgrima japonesa que uno ve en los monitos de anime, que uno ve en las películas que salen hoy día, incluso películas gringas como Coraline Ronin, que es una película gringa que no es muy buena, pero es referencia en el sentido de que son peleas más estilizadas. La esgrima japonesa propiamente tal, en las peleas no era tan estilizada. Las peleas que realmente en esgrima, sobre todo en la esgrima japonesa con esta katana, la katana es un sable que se hizo para usarlo a caballo, que tiene influencia china. La katana no es original de Japón, es china. Pero los japoneses la modificaron, le pusieron esa cosita que es redonda que tiene para agarrarla, que se llama suma, que hoy día uno la encuentra en museos y son maravillosas. Las peleas de samurái eran cortas. No son como uno las ve de repente en otro tipo de películas, por eso hago la referencia.
en donde uno ve que el samurái pelea con otro como por 2 minutos, y uno, claro, lo encuentra entretenida, ve unas tomas, ve arte marcial y muy entretenido, pero no es real. En la Kurosawa, al menos en esta película, hablando del contexto de esta película, nos muestra duelos en una época en que ya los samuráis no existían propiamente tal, porque los samuráis no se vestían como se visten en esta película. Estamos viendo aquí ya el despojo de lo que quedó de los samuráis. Eso es lo que estamos viendo ahora. Bueno, en esta película no se especifica exactamente en qué época o en qué señor está el shogunato, porque aquí ya entramos en la época de los shogunes. Cuando estamos en esta película debería ser. Que eso ya viene siendo como es como un tipo de reinado como el que hay en Inglaterra. Estaba el emperador, pero que no tenía ningún poder real. Era una figura nomás ahí de la figura puesta por Dios. Y estaba el shogun, que era como el primer ministro, para que me entiendan, que era el que realmente gobernaba Japón. Se supone que esta película debería ser en ese comienzo, en ese periodo, cuando ya los grandes señores no existen y volvemos a lo que se llama la guerra de caudillo, que son clanes pequeños que no tienen poder y que el oro, a fin de cuentas, es lo que los motiva para volver a tomar el poder, que es un poco lo que uno ve acá. Volviendo al tema de los duelos, estos duelos son reales. El duelo que vimos de las lanzas, cuando estaban, ¿cierto?, peleando en un momento, cuando los japoneses usaban la lanza, que es como una alabarda, a fin de cuentas, porque no es como la lanza china que es flexible, como la alabarda europea, ellos luchaban con la misma técnica que al usar una katana. No sé si notaron que muchas veces cuando agarraban la lanza, no la tomaban del centro, como los chinos, sino que la tomaban de abajo y era como que te están pegando con un palo. Pero si uno mira, son técnicas de esgrima de espada. Solamente que ellos lo que hacían con las lanzas era usarla como si fuera una espada más larga. Era solo eso. Y esas son peleas bastante realistas. El hecho de estar montado arriba del caballo con la guardia alteza, que es cuando uno se para así y afirmando con las piernas, es porque la guardia de esa técnica, cuando la persona la hace en el suelo, se para con las piernas como si estuviera montado en un caballo. Es la posición real. Entonces, son cosas como muy aterrizadas, en realidad. Y el hecho de lo que uno encuentra, si lo queremos asociar ya a lo que le compodalizaba mucho el tema de Star Wars, claro, o sea, es que Star Wars tiene una mezcla de muchos factores. Dentro de todo eso, bueno, algunos lo asocian, ¿cierto?, el tema del imperio, el mundo nazi. Te encontráis, ¿cierto?, con este maestro Obi-Wan, que viene siendo el gran samurái, el gran sensei, sobre todo cuando tiene referencias del primer guión que escribió George Lucas, donde entiende un poco más cosas. Y claro, te encuentras con una princesa guerrera, volviendo, de no vaya agarrándome otra vez, que es lo mismo que encontramos en la película, que de hecho en el cine japonés es más común de lo que uno cree, después de esto. Es más común de lo que uno cree. Encuentro yo que una película, dentro de todo, que si bien tiene momentos que para ciertas edades pueden ser lentos, es una película que si uno le empieza a agarrar todas estas referencias, por eso decía, y ahora es como el tema de una conversación un poquito más light, a los que son más jóvenes, de repente, mira, ¿sabes qué? En realidad esa pelea que hacen los dos samuráis cuando están peleando con las lanzas es la misma que aparece en el episodio 4 de La Nueva Esperanza, cuando Darth Vader pelea contra Obi-Wan y Obi-Wan se deja matar. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las peleas de las 3 películas primeras de Star Wars, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, están basadas en la esgrima del Kendo, que es la esgrima que se usa hoy día para hacer todo lo competitivo japonés. Pero que el Kendo está basado en el Kenjutsu, que es la esgrima que aparece en la película. Entonces, esas referencias que de repente uno no las conoce, no sé, de hecho hay una entrevista en el DVD de esta película, donde al final donde habla George Lucas y dice que cuando estaba escribiendo el guión de Una Nueva Esperanza, él se inspiró para crear a C-3PO y a R2 en estos dos mendigos. De hecho, la primera escena que aparecen, dentro de las primeras escenas que aparecen como mirando un desierto y salen ellos de espalda. Y es clavada la misma escena cuando está R2 y Tripio en el desierto y van a donde está Jabba the Hutt, en Tatooine. Es la misma escena. Entonces, hay referencias que son muy explícitas en el mundo de Star Wars asociado a esta película. Y esto de contar como la historia de estos personajes secundarios,
de una forma más entretenida. Es lo mismo que hace George Lucas. Así, creo que muchos de nosotros que somos más viejos con Star Wars vivimos con la leyenda de que Arthur le contaba las películas, la historia de Star Wars de la familia Skywalker a los Wills. Es como una leyenda urbana en Star Wars. Yo quería decir algo, como un fun fact de esto, que las películas de género samurai en Japón se denominan Jedi Kigeki. Entonces tenemos la palabra Jedi, entonces es como haciendo paralelismos a lo que es de George Lucas. De hecho, la influencia hacia Star Wars del mundo japonés en general y del mundo oriental trasciende a Kurosawa. O sea, fue su inspiración inicial. Pero me imagino que George Lucas en un momento pensando así como, ya sabéis que esto prende, me gusta, y empezó a tomar muchos más elementos de todo lo que es el mundo oriental. O sea, cuando hicieron, quizás esto ya es como para las nuevas películas, pero cuando hicieron la amenaza fantasma y aparece Darth Maul, para los que no cachan, el de los cuernitos, cara negra con roja, en el material extra que hay en el DVD sale una escena en donde él le dice a la persona que él tiene, que está haciendo este diseño de personaje cuando lo está dibujando, y le dice, no, ponle más cuernos para que sea más japonés. Entonces está esa inspiración de su parte. Lo que pasa es que hoy día uno la asocia, no, claro, o sea, es casi un cliché decir Star Wars tiene japonés, pero es más rico darse cuenta cuáles son esos matices pequeñitos, esas cositas que realmente son japonesas. La ropa de los Jedi tiene una inspiración en el gi japonés y en la túnica de los Shaolin, pero principalmente en el gi japonés, que es cruzado, que es la túnica que va debajo de la hakama, que es como la falda que usan los samuráis, que se amarra acá al lado. El obi, que es el cinturón que usan, también es de origen oriental. Entonces todas esas cosas que tienen son de ese estilo. Claro, después le empezó a meter la capucha y ya uno lo asocia más al monástico que el mensaje. Pero el mundo japonés está muy presente en todo lo que es el mundo de Star Wars hasta el día de hoy. Las armas, que es una cosa que yo digo a mis cabros, siempre cuando conversamos de los lightsabers, sables de luz, son una espada, no es un sable, porque los sables son curvos, la espada es recta. Pero el nombre viene tomado porque las katanas son sables. Y esto no lo dije yo, lo explico yo a Lucas una vez cuando le empezaron a preguntar de los colores de los sables de luz, posterior a cuando está la conversación esta del color amatista, del moradito. No me acuerdo cuántos son claro. Después de eso, en el material extra, sí, en Rancho ha tenido el material extra de los películas de Star Wars. Él habla acerca de los colores, precisamente por eso, y él explica por qué se llama sable. Y es porque él los toma del sable japonés, la katana. Y de ahí viene el término sable, o sea, en un tecnicismo de clima no corresponde, pero como es ciencia ficción, está bien. Pero si ya miramos, por ejemplo, las sables que están ahí afuera, hay dos espadas de luz que son los de Ahsoka, para que cachan un poco de la serie nueva. Las espadas de Ahsoka, las que usa en la serie de Ahsoka y que usa después la serie antes de la serie de Rebels, están copiadas, no se puede decir inspiradas, están copiadas de la katana Chirasaya. Las Chirasayas eran katanas de madera que se usaban escondidas, que era un bastón. Entonces tenía la forma de una katana, curvita, pero si uno la miraba de lejos parecía un bastón porque no tenía esta cosita redonda que es la suba. Y la parte de la empuñadura donde uno la agarra era de madera, que tenía unos pasadores de bambú. Y no tenía ningún diseño con el hilo, que este hilo tampoco tenía la piel de manta rara, no tenía nada. Entonces, si uno lo inspira, si uno se pone a googlear y busca katana Chirasaya, se va a dar cuenta que es el mismo diseño, solamente que este está modernizado. Ahí va a ver varios que están agarrando el serio. Está bien, esa es la idea, Katana Chirasaya en Google y busquen sable luz Ahsoka katana y se van a dar cuenta de que es lo mismo, es curvo, este sí es curvo, esta es una katana, y son las katanas que usaban los Ronin, que son los samuráis
que perdían el estatus. Cuando un samurái perdía el estatus, que también se ve en esta película, cuando, no lo nombra, pero están, que es cuando los samuráis perdían a su señor feudal. Aquí aparecen puros ronin. El que lleva a la princesa es un ronin, no es un samurái. Y los ronin, para sobrevivir en la sociedad, modificaban sus katanas, le sacaban la suba, le sacaban todas estas partes de la empuñadura y le ponían esta madera con unos pasadores de bambú para usarla escondida, porque eran samuráis sin señor y no tenían el derecho de ser portadores de un arma. Ahsoka Tano dejó el templo Jedi, dejó a su maestro, dejó de ser una Jedi, solo una Ronin. De hecho, en la serie de Ahsoka, Trump le dice en un momento, es una Ronin. Usa el término. Entonces son cosas ricas de ver y son entretenidas. En Clone Wars ya no es en la serie. En la serie, no, en la serie de Ahsoka, no, ella se vuelve, si queremos usar el término Ronin, cuando a Anakin le devuelve la cadenita de pavo. En ese momento. Esa es la figura. Tendríamos que también prestar atención a la dirección de arte, en todo el vestuario y el maquillaje. Ahí ya la inspiración japonesa es completamente evidente, los estampados, los maquillajes. Padme Amidala es una reina del periodo Edo. Sí. Literalmente. Uno ve las señoras poderosas de esa época, porque hubieron mujeres guerreras también, históricamente hablando, o sea, no en el cine, sino en la historia. Y los ropajes que usaban son muy parecidos. De hecho, el que usa Amidala, esto ya es como por el fan que le gusta mucho la película, cuando es tomado Naboo, ese que tiene luces abajo, que es con un tocado grande, esa es típica ropa japonesa, solamente que está modernizada. Y lo mismo que cuando está en el Senado, en Coruscant, cuando está hablando con el senador Palpatine sentado y atrás se le forma un halo circular, que yo cuando vi la primera vez esa película yo pensé que era del traje y no del asiento, pero los trajes de las señoras japonesas, de las señoras de la alta sociedad, ¿cierto? de la casta imperial, tenían ese mismo tocado y tenían ese círculo que le habían afirmado del espalda. Solamente que aquí George Lucas hizo el juego porque la única vez que aparece con el traje está sentado. Pero hay un momento en la escena en que muestran el asiento y está el aro. Entonces tienen esos juegos que son re entretenidos. Me llamó la atención también ver que usaban las mismas transiciones, así como que un gradiente se deslizaba. En mi mente siempre esa fue la transición de Star Wars. Así como que el cambio de cámara sin diagonal o de lado. George Lucas lo reconoció, lo divertido que tiene es que ambos juegan por el mismo código. La transición esa es específicamente solo cuando cambias de tiempo y locación. Ya. Ah, claro. Siempre lo usa y claro, yo creo que también en la saga es como que pasó a ser su sello y también O sea, pasa a ser una cifra. Sí, porque ambos son muy pocos, diría así como que otro cineasta usa ese tiene un nombre, se llama el fake barrido, pero no, muy poco porque es un elemento, incluso, es un elemento que se le dice llama cristiano. Que es cristiano es cuando el cine ya no está jugando su rol de contarte una historia, sino que está entendiendo que es cine, como en el club de la película. Pero debería que un fake de una película, porque ya no están haciendo una película, están diciendo que esto es una película. Aquí está tú, y es raro que tanto George Lucas, sí, ambos usan ese elemento de alguna forma, siendo no una película verasímil. ¿Algo más? Aprovechen de hacer su última pregunta porque estamos excedidos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bueno, eso sería, lo invitamos después. Simón. Víctor, es muy importante remarcar que lo que vamos a ver la próxima semana Eso mismo. es maestro de maestros. John Ford está considerado por todo el mundo como el maestro de la historia del cine. La otra vez se hizo una nueva encuesta en Newsweek y salió en el primer lugar de nuevo a nivel de liga internacional. John Ford es no solo el maestro del western, lamentablemente todos le conocen por el western, pero tiene excelentes películas dramáticas como Que ver de Valle, El Delator, y fuera de eso
toda esa corriente irlandesa que también influyó en Kurosawa. Hay una relación rara ahí, que es interesante entre lo nipón, lo oriental y lo occidental, que por un lado también lo trajo John Ford a Estados Unidos, porque él no era norteamericano puro, era irlandés. Así que con esa mirada yo creo que la película Más corazón que odio, que también se llama... El Centauro del Desierto y The Searchers. Y de... Viene la próxima semana, imperdible, si quieren ver algo Yo creo extraordinario. que Luis Horta va a acompañarnos en el foro. Excelente, muy bien. Siguiente semana, Malcolm, Nelson Bueno. Y la próxima, Fantasma en el Paraíso de Brian De Palma. También, o sea, como el asunto de como principalmente, más que ver la película, es como abordarla desde cada invitado, como que le va a tratar de mantener una dimensión de lo que estábamos hablando, que es Star Wars, cómo influenció esa corriente, etcétera, etcétera. Así que eso, espero que la disfruten, espero que